Pues nada, todo tuyo. Tenemos sí, ya pues, a nuestra invitada ahí a la espera. Hoy vamos a volver a retomar las entrevistas y vamos a tener con nosotros a Amparo García Iglesias, que está al teléfono ya. Buenas tardes, Amparo. Hola, buenas tardes. Pues tenemos a esta autora que ha escrito tres novelas infantiles y yo había pensado, Amparo, si te parece, que vamos a leer la sinopsis de estos 3 libros para que la gente un poco se pueda centrar y luego comenzamos un poco pues con la entrevista en sí, ¿no? Con las preguntas para que realmente la gente te conozca y sepa de dónde sale todo esto, si te parece bien. Vale, sí, perfecto. Vale, pues la verdad es que no sé el orden de publicación. Primero fue el de... El de La sombra de la mariposa fue el primero. Sí. Vale, pues sí. Mira, La sombra de la mariposa, que de hecho el texto es tuyo, pero las ilustraciones es de Vanessa Duque. Y pues trata sobre una niña, que es Carla, que tiene 3 años y como casi todos los niños y niñas de su edad, pues tiene mucho miedo a la oscuridad. Todas las noches juega con papá y mamá al juego de las sombras, pero al apagar la luz le entra mucho miedo hasta que una noche recibe la visita de una mágica amiga que le ayudará a iluminar la oscuridad. Ahí yo creo que ya dejamos entrever un poco de qué va el tema. Sí, sí. Continuamos con Jugando con las estrellas. Sí, exacto, ese fue el segundo. Que cuando la pequeña estrella se queda sola, el miedo le impide ver lo que tiene a su alrededor. Le vamos a acompañar en esta historia para disfrutar de divertidas noches de juego junto a sus amigos. Jugando con las estrellas nos ayuda a tratar uno de los miedos evolutivos más comunes que surgen durante la etapa infantil, que es el miedo a quedarse solos, transmitiéndole seguridad y confianza. Y por último, el último libro publicado es Recuerdos, en lo cual, junto con el anterior también, tanto el texto como las ilustraciones ya son todo tuyo, ¿no? Sí. Y bueno, pues en Recuerdos pues es el por qué son tan importantes nuestros recuerdos, ¿no? Ya que a lo largo de nuestra vida, pues muchos momentos, olores, sabores, música, nos hacen revivir momentos pues con cariño y nostalgia. Pero con el paso del tiempo, pues muchos de estos recuerdos se olvidan. Con lo que escuchar a nuestros mayores contar historias de su vida es muy importante tanto para ellos como para nosotros, para aprender, disfrutar y dar voz a todas esas personas que tienen mucho que contar por haber vivido tanto. Recuerdos nos invita a crear momentos en familia para recordar, escuchar, disfrutar junto a nuestros mayores, porque la vida al final se constituye con los momentos vividos. Sí. Y, a ver, la verdad es que, Amparo, a mí las entrevistas, no sé si has oído algún programa, pero me gusta hacerlas muy dinámicas. Y sobre todo yo creo que al final se trata de dar voz a los autores y que se expresen y que cuenten un poco, ¿no?, su experiencia y la motivación. Así que yo te voy a ayudar con unas preguntas y, pues, evidentemente, si algo no te apetece contestar, tienes total libertad para decir, venga, esta la dejamos para otro momento. Vale. Así que nada, pues si te parece comenzamos y la primera fundamental, ¿no?, es ¿cuándo decidiste escribir estos cuentos? ¿En qué momento te plantaste y dijiste, yo quiero escribir? Realmente yo siempre he escrito desde pequeña, me gustaba escribir las cosas que me pasaban o que sentía, pero no fue hasta cuando fui a la universidad que fue cuando ya me empezó a despertar esa curiosidad y esa ilusión por empezar con escribir cuentos a raíz también de mi profesión. Yo soy maestra de educación infantil y la literatura infantil me atraía mucho para trabajar en el aula y para poder ser un refuerzo diario en las cosas que iban surgiendo. Entonces, allí fue cuando me empezó ese gusanillo, pero realmente con el cuento que se empezó, que fue con el de La sombra de la mariposa, fue una propuesta por parte de Vanessa, porque ella es diseñadora gráfica y también es ilustradora, pero no es ilustradora infantil, y me dijo que quería abrirse un poquito a la parte infantil. Entonces fue ella la que me propuso hacer un cuento en el que yo hiciera el texto y ella haría las ilustraciones y me pareció muy bien, la verdad que me hizo mucha ilusión y fue de alguna manera lo que desembocó a que posteriormente pues
siguiera escribiendo y no todos los cuentos que he escrito los he puesto para publicar, porque siempre uno pues escribe, anota cosas o tiene previsto alguno en mente, pero sí que es verdad que a raíz de empezar con el de La sombra de la mariposa fue cuando ya se desembocó todo lo demás. Y entonces, evidentemente, como has comentado, ¿no? O sea, esta parte de tu vida literaria está bastante ligada con tu profesión, ¿no? Sí. O sea, sí. Y realmente es, además de que tú escribieras, o sea, te ayudó a decir, vale, ahora sí es el momento, ¿no? O sea, ¿qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo que tú pretendes conseguir al escribir estos cuentos? Realmente fue como una parte de poder hacer lo que a uno le gusta. Muchas veces pienso que dejamos de hacer cosas por circunstancias, ¿no? El tiempo o lo que sea. Y a mí me gustaba escribir, de siempre me ha gustado, pero era una cosa como, me gusta pero no lo hago, no me atrevo a dar el paso o pienso que a lo mejor no sé cómo empezar. Y fue cuando empecé a ver la parte más práctica de la literatura a nivel de un apoyo para pues por ejemplo, en el caso de La sombra de la mariposa, para ser un recurso para trabajar el miedo a la oscuridad, cosas que pudieran ayudarte en el día a día y hacer un vínculo con los niños tan pequeños, porque a través de los cuentos se transmiten muchísimas cosas, valores, refuerzos para trabajar los miedos y fue quizá ese despertar de decir, siempre me ha gustado y ahora le estoy viendo, aparte del placer, ¿no? de verlo, de leerlo, también de ver la parte de cómo utilizarlo. Y, por ejemplo, a ver, evidentemente son libros bastante didácticos, pero ¿cómo enfocarías un trabajo con ellos? O sea, por ejemplo, como madre o padre, vamos a leerlo, pero ¿qué podemos trabajar más? Si puedes ejemplificar algún tipo de actividad dinámica. Mira, en el caso de La sombra de la mariposa, voy a decir de los tres, ¿no? Pero en el caso de La sombra de la mariposa, aparte del cuento, luego tienes un móvil para poder hacerlo con los niños en casa y poder, por ejemplo, colgarlo en la habitación. Cualquier cuento que leas es bueno luego tratarlo a nivel de forma oral, hacer diferentes tipos de actividades, también con juegos, por ejemplo, con el de Jugando con las estrellas, parte del juego del escondite, también te da pie a hablar mucho de que realmente pues no estamos solos, aunque no estemos juntos, ¿no? Que es lo que viene a decir el cuento, que muchas veces el miedo a estar solo nos impide ver que realmente nunca estamos solos. Y poder hacer un montón de actividades, eso, con juegos, con manualidades, con juegos orales de hablar y realmente ser un apoyo, un refuerzo. ¿Y te has inspirado en algo personal o cercano para trabajar especialmente estos temas? A ver, yo de pequeña era muy miedosa y realmente todos los niños, o prácticamente todos los niños, pasan por una fase evolutiva del miedo. Son miedos evolutivos que se van desapareciendo conforme uno va creciendo y sobre todo creando esa confianza conforme uno va teniendo pues ese apoyo, ese refuerzo familiar. Y creo que hay más cuentos que hablan sobre estos temas, pero yo quería dar también una visión de a través del juego poder trabajar el miedo. Por eso tanto uno como el otro parte por un lado del juego de las sombras, que por lo menos yo de pequeña jugaba, y el juego del escondite, que también es un juego muy popular. Sí.
¿Y hay algo que se debería tener en cuenta al comenzar un libro infantil? Cualquier cuento, a ver, todos los cuentos que se vayan a leer, pues siempre es bueno leerlo uno primero para ver si es lo que realmente te gusta o quieres utilizar, pero cualquier historia infantil no creo que sea necesario verlo primero, en el sentido de qué es lo que quiero trabajar o qué es lo que quiero ver. Sí que es bueno leértelo para ver de qué va y cómo lo quieres enfocar, porque hay veces que tienes libros en la mano que yo misma los versiono también, porque a lo mejor no me gusta alguna parte. Sí. Pero quitado eso, no creo que haya mucho más a tener en cuenta. Vale, no, es que igual he hecho la pregunta mal. Me refería, tú como autora, como escritora, a la hora de escribir, de ponerte a escribir un cuento infantil, si se necesita, por ejemplo, cuando se escribe una novela de adulto, ¿no? Pues yo qué sé, pues necesito tener un ordenador, voy a meter ilustraciones, no va a poner ilustraciones, tengo más o menos una historia creada o no. Y vamos por ahí la pregunta. Vale. Pero vamos, me ha venido genial también lo que has dicho. Yo en mi caso sí que tenía claro la idea que yo quería plasmar en el cuento. En todos los cuentos siempre he tenido la idea clara, y sí que es verdad que el de Jugando con las Estrellas fue el que más me costó escribir, y en el que sí que fue un poquito más de ir hilando ideas que había ido anotando. Pero los otros han sido saber bien lo que he querido transmitir y dejarme un poco llevar. Siempre cambias cosas, ¿no? Al final, cuando lo revisas y demás. Pero yo lo que hago es escribo la historia y luego la distribuyo en las posibles ilustraciones que quiera poner, y siempre se amplía o se recorta en función también del texto y de cómo vaya cuadrando la historia. Entonces, en principio, eres como una especie de mezcla, ¿no?, entre autora de mapa o de brújula, por lo que comentas. Sí, yo me dejo más bien llevar, más de brújula, pero sí que es verdad que en el caso de Jugando con las Estrellas me costó, es el que más me ha costado de tiempo, y sí que darle el sentido que yo quería darle no me costó bastante. Entonces sí que me hice un montón de ideas para luego poder guiarlas, vale, para poder unirlas. Y por ejemplo, ¿tienes algún truco para enfrentarte a la hoja en blanco? ¿O alguna manía a la hora de ponerte a escribir? Es decir, pues yo me siento y si no tengo un café no puedo escribir, o me tengo que poner en un rinconcito especial. No, realmente no. Es cuando me viene, a lo mejor, la idea a lo mejor ya la tengo en la cabeza durante un tiempo, y cuando me siento yo que digo, voy a ver si ahora me sale la historia, y me siento, no tengo un sitio concreto, ni una rutina, ni nada de eso, no. Vale, y por ejemplo, a mí hay una cosa que me da muchísima atención en los álbumes ilustrados, que es a la hora de plantearse las ilustraciones, ¿no? O sea, ¿cómo decides o cómo maquetas para decidir, no, esto es más representativo o a esto le tengo más cariño? ¿Cómo te lo planteas tú? Pues yo lo que suelo hacerme es me hago un pequeño boceto, pero así como no detallado, sino digamos lo que pondría en cada sitio. Como yo utilizo la técnica del collage, veo más o menos qué materiales me podría ir bien, y luego voy haciendo ilustraciones que a lo mejor las uso o a lo mejor no las uso, en función también después de cómo vea que va quedando. Y realmente voy haciendo así, voy utilizando a veces utilizo materiales que luego descarto porque no me gusta cómo queda. Luego, en la técnica que yo uso, luego le hago una fotografía a lo que he hecho con el material. Sí. Entonces hay materiales que no quedan bien porque hacen reflejos o hacen cosas, entonces también lo voy cambiando.
Y en el caso de los dos cuentos, el de Jugando con las estrellas y el de Recuerdos, ha sido a través de la editorial Cuatro Hojas. Entonces también Cristina, que es la editora, pues me ha dado muchas ideas y me ha ayudado mucho a la hora de pues poner ciertas cosas, de las luces, de tener en cuenta a lo mejor detalles que se ven más desde el punto de vista de ellos, ¿no? Bueno, pues ya que hemos pasado también un poco a hablar de la editorial, ¿cómo ha sido el proceso editorial? O sea, ¿enviaste, te autopublicaste? Cuéntanos un poquito. En el caso de La sombra de la mariposa, desde que se hizo se mandó a editoriales. Y sí que hubo alguna que mostró un cierto interés, pero no se llegaba a un acuerdo. Entonces decidimos autopublicarlo por completo. Por completo me refiero a nivel burocrático, a publicidad, a la imprenta, a todo. Y aunque no fue mal, porque se hicieron 2 impresiones, es muy difícil, era muy difícil, sobre todo darte a conocer. Y llegar a las librerías, ¿no? Sí, fue muy complicado. De hecho, no fue mal a nivel de que, ya te digo, se hicieron 2 impresiones, pero no se ha llegado a conocer el libro realmente. Es muy complicado. Y en el de Jugando con las estrellas empecé también a mandarlo a editoriales, pero pues no resultó favorable, ¿no? No había ninguna editorial que mostrara interés, y también no había habido un acercamiento, ¿no? Por nada. Entonces decidí ponerme en contacto con la editorial Cuatro Hojas, y ya te digo, Cristina, que es la editora, pues me asesoró, me ayudó muchísimo con respecto a decirme pues cómo se iba a ir haciendo todo, ¿no? Ella se encargó de toda la parte burocrática, de la maquetación, de la impresión, ella por parte de la editorial tienen venta online, sí, porque también actúan como librería. Entonces esa ayuda de darte a conocer, de publicitarte, fue mucho mayor. Y ya con el tercero, con el de Recuerdos, ya ni me lo planteé, lo mandé directamente a la editorial con la que estaba trabajando, porque la verdad que estoy contenta. Además de que tuve la suerte de que a través de ellos, Jugando con las estrellas, fue traducido en inglés, y a través de un traductor de la editorial, y ahora mismo está en venta en muchos países en este idioma. Y bueno, ¿cómo te sentiste, no, la primera vez que te publicaron? Y más con noticias así también de pues te vamos a traducir a otros idiomas. Sí, bueno, yo no me lo creía, era en plan de una alegría tremenda, porque fue una sorpresa muy grande. Y era como, de verdad que esto está pasando, no me lo esperaba para nada. Fue todo un avance y una aceptación muy grande, y la verdad que muy agradecida por todo, tanto por todo el apoyo recibido, como por la ayuda por parte de Cristina, como por la gente en general, de sentirte muy bien porque ves que pues que a la gente le gusta, y que sí, que como que va todo bien, todo para adelante. La verdad, debe ser gratificante. Sí, la verdad que sí, mucho. Y, por ejemplo, ¿tú qué le recomendarías a una persona que está empezando a escribir literatura infantil? ¿Qué consejo le darías? Pues que empiece a escribir, en el sentido de que hay muchas veces que uno, por el miedo a intentar las cosas, no lo hace, y dejas aparte esa inquietud, y no tiras hacia adelante. Que después de los cuentos, sí que es verdad que por mandarlo a las editoriales para ver, está genial, pero es muy complicado. Y hay también otras formas de poder sacar a luz el cuento que le has puesto ese cariño y esa dedicación, y que él se puede autopublicar y
y no porque por parte de las editoriales no muestren interés no quiere decir que el libro no sea bueno, sino que muchísimas veces las editoriales pues tienen ya escritores propios de la editorial y que empezar es muy complicado, pero que uno tiene que seguir intentando hacer las cosas que le gustan, por muy difícil que le parezca, y no dejar de intentar hacer las cosas. Pues sí. A ver, cambiando un poquito también de tema, ¿cuáles han sido tus referentes literarios? A mí me gustan los cuentos que te lleguen a despertar sentimientos. A lo mejor ese que al leerlo tenga esa parte poética, por así decirlo, ¿no? Que tú cuando acabas de leer un cuento que digas, qué bonito. Eso es lo que a mí me gusta, que te llegue realmente al corazón, que te transmita sentimientos o emoción. Y sí que hay un montón de cuentos que a mí son como cuentos que dices, estos cuentos tienen que estar por lo menos en mi librería, ¿no? En mi biblioteca de clase o de casa. Pero sí que hay cuentos o autores que más bien pues suelen gustarme todo lo que escriben o lo que hacen. Como es el caso de Rocío Bonilla, me gusta mucho. Ana Llenas también me gusta mucho. Ana Melián también. Y como ilustradores también, tanto Rocío Bonilla como Ana Llenas me gusta, y Paco Ortega también me gusta como ilustrador. Y, por ejemplo, ¿qué libro infantil es el que más recuerdas o le guardas cariños de tu infancia? Pues en mi infancia eran sobre todo los cuentos clásicos, los que solía leer yo o que me leían o que me contaban. Y son como eso, los cuentos que uno recuerda para siempre y que se transmiten de padres a hijos o de abuelos a nietos, y son los que realmente habían alrededor. Luego ya conforme uno va creciendo va conociendo otro tipo de literatura que por lo menos yo de pequeña no conocía. Y a ver, para seguir con tus preferencias literarias, ¿cuál es el último libro que has leído? Bueno, no me refiero solamente a álbum ilustrado o cuento infantil, ¿eh? O sea, así de forma general. Sí, yo es que suelo mirar más los cuentos infantiles, lo que es no ya novela juvenil ni nada de eso, porque a mí lo que me gusta son los álbumes ilustrados. Entonces sí que te puedo decir cuentos más que novelas. Vale. Sí, me gusta mucho últimamente que he podido tener el cuento de por ejemplo, el de pensamientos, que no es tan infantil, que es más bien para primaria, pero habla un poco de esa parte emocional también, en el que todos nos dejamos llevar por ciertos pensamientos que pueden ser tanto positivos como negativos, y que es importante también controlarlos, porque afectan en tu vida diaria. También El valor de las palabras también me gusta mucho, que es un cuento bastante reciente, que también habla un poco de eso, de qué palabras son las que nos hacen sentir bien o no nos hacen sentir bien, y cómo controlar ese tipo de cosas. Suelo tirarme más hacia cuentos de valores. Pues entonces no sé si preguntarte ya directamente cuál es tu libro preferido o el que podrías leer 1.000.000 de veces. Pues hay varios. Sí. Venga, pues comparte con nosotros. Me gusta mucho uno que no suele a lo mejor tener mucha repercusión, pero se llama Yo siempre te querré, que habla sobre... Que tiene la ilustración de un conejito, ¿no? Sí, es un zorrito. O un oso, sí. No me acuerdo. Es un zorrito. Sí. Un zorrito, sí. Ese me gusta mucho porque a mis manos llegó de casualidad. Yo no había escuchado mucho hablar de ese cuento, pero soy mucho de guiarme por los títulos y por la portada. Siempre me ha traído eso de ver una portada bonita y ver el título. Y en ese caso, por ejemplo, me gusta porque habla de que por muy mal, por así decir, que se porte un niño,
nunca vas a dejar de quererlo. Es lo que viene a decir ese cuento, ¿no? Y de cómo trabajar ese de que siempre vas a estar ahí y siempre te voy a ayudar y siempre te voy a apoyar. Y me gustó mucho el mensaje. Ese cuento para mí es un cuento muy que me gusta mucho y que debería de trabajarse, la verdad. ¿Y con qué autor o autora te gustaría pasar una tarde? Así, si pudieras elegir pedir un deseo, ¿con quién? Pues, o ilustrador o ilustradora, porque... me gustaría Ana Melián, quizás, porque me gustan mucho sus cuentos. Y cuando los leo me veo muchas veces reflejada a la hora de cómo expresa, me veo muy representada. Me gusta. Pues hablando de identificarse, ¿hay algún personaje de ficción con el que te identificarías? Pues la verdad que ahora mismo no me viene así nadie en la cabeza. Bueno, pues yo creo que ya estamos llegando, sí, a una horita, que vamos a tener que cortar la entrevista. Y sí que me gustaría preguntarte la última pregunta, y es una pregunta así un poco abierta, ¿no? Es ¿sobre qué tema te gustaría que te preguntara para conocerte mejor? No sé, quizá hablar un poco, por ejemplo, sí que me gustaría hablar un poco del último cuento, que es el más reciente, porque creo que a través de él he dejado reflejado muchas partes de mi vida personal y por parte de mis recuerdos. Creo que todas las personas en nuestra vida, como bien dice lo que habías leído antes del prólogo y demás, toda nuestra vida se compone por recuerdos que hemos estado acumulando y nos han ido a lo mejor marcando nuestro camino, ¿no? Y en este cuento he querido dejar plasmadas ciertas partes de mi vida como algo personal. Hay desde pues el nombre de la protagonista, que es el nombre de mi madre, también de cómo esos días de familiar, ¿no? De reunirse en familia para pasar, pues a lo mejor comer juntos, dibujos de mi hija que aparecen también en el cuento, cosas que he querido plasmar para que realmente represente lo que es mi vida y lo que son mis recuerdos. Pues yo la verdad es que lo tengo, bueno, ya está, por si a alguien le interesa, en la papelería Isabel seguro que lo tienen, porque los he visto y nada, yo tengo la verdad es que muchas ganas de empezar, a ver si esta tarde puedo acercarme. Y la verdad es que un placer, Amparo García, por estar aquí con nosotros y dedicarnos un ratito. Muchas gracias a ti también. He estado encantada de estar y de poder hablar este ratito. Y bueno, esto ya es una propuesta que lanzo, por si, no sé si se puede, si te apetece y demás, pero quizás sí que podrías, no sé, trabajar a lo mejor con algunos colegios y demás, hacer talleres o venir incluso a presentar los libros. Yo encantada. Lo de presentar los libros va a ser un poco complicado porque yo trabajo en Tenerife, vivo en Tenerife, entonces, pero sí que hay muchas formas de poder hacer cosas. De colaborar, sí. Sí, de colaborar y de hacer cositas se puede. Pues nada, estaremos en contacto.